hora de las mates. Supongamos que una carga eléctrica Q1 está distanciada de una segunda carga Q2. Si quisiéramos saber la fuerza de Coulomb ejercida de una carga a la otra, solo tendría que aplicar la fórmula de la ley de Coulomb para saberlo. Pero entonces, eso no serviría de nada. ¿Qué aprenderíamos? Seguramente no mucho. Pero ¿qué tal si a la interacción le agregamos una tercera carga? Ahora no parece tan sencillo, ¿cierto? Esta vez, ¿qué pasa con las cargas? ¿Cuál es su comportamiento? ¿Cómo se analiza? Pues para eso estamos aquí. Primero, ¿qué pasa con las cargas? Partiendo del hecho de que conocemos el tipo de carga, podemos deducir qué puede ocurrir con ellas. Por ejemplo, supongamos una configuración de cargas como esta. Si volvemos a suponer que la distancia entre ellas es la misma, podemos intuir que la primera con la segunda tendrá una fuerza de atracción. Igualmente la segunda con la tercera, pero la primera con la tercera sentirá lo opuesto. Esto también ocurre aunque las distancias sean diferentes entre cada carga, pero entre mayor sea la distancia, la fuerza de atracción o repulsión se atenuará. Básicamente con eso también hemos contestado la segunda pregunta, así que calentar 2 tortillas en el mismo comal nos va de maravilla. Bien, ahora lo segundo, que en realidad era lo tercero, es saber cómo analizarlo. ¿Alguna idea? Bueno, si no tienes una yo te explico cómo hacerlo. Para iniciar el análisis hay que tener en cuenta siempre que las cargas se analizan en pares, no importa si el grupo de las cargas es par o impar. Lo segundo que hay que entender es que la fuerza producida por las cargas siempre se denota sobre la línea de acción de las propias cargas. De acuerdo, ahora lo que resta son matemáticas. Partiendo del hecho de que se necesita álgebra, geometría y lo básico de cálculo vectorial para analizar esta cuestión, podemos pasar con lo importante. Supongamos que tenemos un grupo de cargas como se muestra en la figura. Lo que se necesita es saber la influencia de la segunda y la tercera carga respecto a la primera. Bueno, pues hay 2 formas de hacerlo. La primera, utilizar el método del paralelogramo, que solo consiste en dibujar en orden las fuerzas producidas por cada carga, trazar sus paralelas respectivas de cada fuerza dibujada, y donde se cierra el paralelogramo con la última fuerza, dibujar la fuerza resultante desde el origen hasta el fin. Luego, calcular la fuerza total utilizando la ley de Coulomb para cada par de cargas, y listo. Sencillo, ¿no? Aun sabiendo que con este método llegamos a lo que se requiere, existe otro con el cual se puede expresar más información del problema, y de eso se encarga la segunda forma de hacer esto. Pero para ello hay que cambiar de escenario. Básicamente lo que se utiliza es el principio de superposición para fuerzas, que sencillamente sustenta que la fuerza neta que actúa sobre una carga es igual a la suma vectorial de las fuerzas que actúan en ella. Y ahí está el detalle. Como la suma es vectorial, hay que darle dirección, magnitud y sentido a la explicación. Tomando en cuenta el resultado anterior, podemos argumentar que las fuerzas pueden quedar expresadas en términos vectoriales, por lo que ya hemos dicho. Pero, ¿cómo es esto? Supongamos un plano de referencia XY sobre la carga 1, tomando en cuenta toda la información sabida desde el principio. Como la fuerza total en la carga 1 la podemos deducir de la suma de la fuerza neta en 1 producida por la carga 2 y de la fuerza neta en 1 ejercida por la carga 3, podemos expresar que dichas fuerzas netas pueden quedar descompuestas en términos de X y en términos de Y. ¿Suena confuso? Por supuesto que suena confuso. Pero déjame seguir explicando para que tenga más sentido. Traduciendo lo que hemos dicho hace poco, descomponer las fuerzas netas ayuda a encontrar las componentes que la conforman. Como estamos trabajando en un plano bidimensional, lo más acertado es que solo se tenga la coordenada X y la coordenada en Y, después de descomponerlas. Así, podemos hacer un arreglo en el que todas las fuerzas en X y todas las fuerzas en Y queden juntas, pero no revueltas. Ojo, que hay que tomar en cuenta la dirección de las componentes en el plano para saber si son negativas o positivas, pero eso depende de cada problema. Bueno, demasiada explicación. Vamos a lo que importa. Entonces, habíamos dicho que la fuerza total es igual a la suma de la fuerza producida en 1 debido a 2 y de la fuerza producida en 1 debido a 3. Esto a su vez es igual a la suma de la fuerza producida en 1 debido a 2 en X y en Y a la suma de la fuerza producida en 1 debido a 3 en X y en Y también. Pero como la fuerza en X en este caso va en sentido contrario al positivo, tendría que cambiar de signo. Ahora, esto a su vez puede quedar ordenado así. Recuerda, para que quede junto pero no revuelto. Lo que sigue es trigonometría. La fuerza en 1 debido a 2 en X se puede calcular utilizando el valor de la fuerza neta en 1 debido a 2 multiplicada por el coseno del ángulo formado por la misma fuerza neta y el plano de referencia. De la misma manera, el valor de la fuerza en 1 debido a 3 en X se puede calcular así,
solo que esta vez utilizamos el valor de la fuerza neta en 1 debido a 3 y su respectivo ángulo formado con el plano de referencia. Lo mismo sucede con las componentes en Y, solo que esta vez utilizamos el seno del ángulo formado por la fuerza neta para cada componente y el plano de referencia. Si no me crees, revisa algunas tablas de identidades trigonométricas para refrescarte la memoria. Bien, prosigamos. Ahora toca el turno de deducir el ángulo de cada fuerza neta. Siguiendo con la trigonometría, sabemos que el seno de un ángulo es igual al cateto opuesto sobre la hipotenusa, o en su defecto, sabemos también que el coseno del ángulo es igual al cateto adyacente sobre la hipotenusa. Simplemente es cuestión de despejar ya sea el seno o el coseno para obtener el ángulo. En nuestro caso hemos despejado el coseno para cada fuerza neta. Después de esto, sencillamente solo queda encontrar la fuerza total del sistema, que simplemente es igual a la raíz cuadrada de la fuerza total en X elevada al cuadrado más la fuerza total en Y elevada al cuadrado. Obviamente el ángulo de la fuerza total también se puede calcular y sería igual a la tangente inversa de la fuerza total en Y sobre la fuerza total en X. Ahora solo ponle números, que con eso queda de lujo. Claro que si no tienes que hacer todo esto no vale la pena que lo hagas, pero si no hay otro modo, pues ¿qué te digo? Ahora, sin otra cosa más que contar, lo tendremos que dejar hasta acá.